Hola, soy Alejandra García y les voy a hablar sobre la Unión del Magreb Árabe, UMA. La UMA fue fundada en 1989 por 5 jefes de Estado en Marrakech. Los países miembros son los siguientes: Mauritania, Argelia, Libia, Marruecos y Túnez. La Declaración de los Jefes de Estado relativa a la fundación del UMA adopta en la cumbre del Marrakech y marca por su parte la voluntad de los países miembros de traducir en hechos el sueño de las generaciones magrebíes de construir una unión. El Tratado Constitutivo de la UMA fijó los siguientes objetivos: la consolidación de la fraternidad entre los Estados miembros y sus pueblos, la realización del progreso y el bienestar de sus comunidades y la defensa de sus derechos, la realización progresiva de la libre circulación de personas, de sus servicios, de mercancías y de capitales entre los Estados miembros, la adoptación de una política común en todos los ámbitos. En materia económica, la política común tiene por objetivo garantizar el desarrollo industrial, agrícola, comercial y social de los Estados miembros. En la perspectiva de instituir a largo plazo una unión económica magrebí entre los 5 Estados miembros, se han fijado las etapas siguientes: la institución de una zona de libre comercio con el desmantelamiento del conjunto de los obstáculos arancelarios y no arancelarios al comercio entre los países miembros, la unión aduanera que tiene al instituir un espacio aduanero unificado con la adopción de una tarifa exterior común frente al resto del mundo. El mercado común debe consagrar la integración de las economías magrebíes con la supresión de las restricciones a la circulación de los factores de producción a través de las fronteras nacionales de los países miembros. El acuerdo establece lo siguiente. Artículo 1. Según lo establecido en este tratado, se crea una unión denominada Unión del Magreb Árabe. Artículo 2. La unión se propone reforzar los lazos fraternales que unan a los Estados miembros con sus pueblos, realizar el progreso y el bienestar de las sociedades y defender sus derechos, participar en la salvaguarda de la paz basada en el equilibrio y en la justicia, hacer una política común en diferentes terrenos, trabajar progresivamente en establecer entre ellos la libre circulación de las personas y el libre tránsito de los servicios, de las mercancías y de los capitales. Artículo 3. La política común mencionada en el artículo precedente se propone realizar los objetivos siguientes. En el campo internacional, conseguir un buen entendimiento entre los Estados miembros y establecer una sólida cooperación entre ellos en base al diálogo. En el terreno de la defensa, preservar la independencia de cada uno de los Estados miembros. En el terreno económico, realizar el desarrollo industrial, agrícola, comercial y social de los Estados miembros y adoptar todas las disposiciones necesarias en ese sentido, especialmente la creación de proyectos comunes y la preparación de programas generales y específicos adecuados. En el terreno cultural, establecer una cooperación tendente a desarrollar la enseñanza en sus diferentes niveles, salvaguardar los valores espirituales y morales surgidos de las lecciones generales del Islam, preservar la identidad nacional árabe y adoptar las disposiciones necesarias para alcanzar estos objetivos, especialmente mediante el intercambio de profesores y de estudiantes, mediante la creación de instituciones universitarias y culturales y de instituciones especializadas en la investigación común a los Estados miembros. Artículo 4. La Unión tendrá un Consejo de la Presidencia compuesto por los presidentes de los Estados miembros. Será su órgano supremo. La presidencia del Consejo la asumirán alternativamente por un periodo de 6 meses los presidentes de los Estados miembros. Artículo 5. El Consejo de la Presidencia de la Unión celebrará sesiones ordinarias cada 6 meses y podrá celebrar las sesiones extraordinarias cuantas veces las circunstancias lo requieran. Artículo 6. Únicamente el Consejo de la Presidencia tiene el poder de tomar decisiones y sus decisiones se adoptarán por unanimidad. Artículo 7. Los primeros ministros de los Estados miembros o sus representantes podrán reunirse cuantas veces la necesidad lo requiera.
Artículo 8. Un Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores de la Unión preparará las sesiones del Consejo de la Presidencia y examinará los trabajos de la Comisión de Seguimiento y de las comisiones ministeriales especializadas. Artículo 9. Cada Estado nombrará un miembro de su Consejo de Ministros o de su Comité Popular General, especialmente encargado de los asuntos de la Unión. Estos miembros constituirán una comisión de seguimiento de los asuntos de la Unión y esta comisión presentará los resultados de estos trabajos al Consejo de los Ministros de Asuntos Exteriores. Artículo 10. La Unión dispondrá de unas comisiones ministeriales especializadas creadas por el Consejo que a su vez definirá las competencias de las mismas. Artículo 11. La Unión dispondrá de una Secretaría General constituida por un representante de cada Estado miembro. Esta Secretaría ejercerá sus funciones en el Estado al que corresponda el turno de asegurar la presidencia del Consejo de los Presidentes y bajo la égida del presidente de la sesión. El Estado huésped se comprometerá a pagar los gastos de funcionamiento. Artículo 12. La Unión dispondrá de un Consejo Consultivo constituido por 10 miembros de cada Estado, elegidos por las instancias parlamentarias de los países miembros o con arreglo a las leyes en vigor de cada Estado. Artículo 13. La Unión dispondrá de un órgano jurídico compuesto de 2 jueces por cada Estado, designados por el Estado interesado por un periodo de 6 años, la mitad de ellos renovable cada 3 años. Artículo 14. Cualquier agresión contra uno de los Estados miembros será considerada como una agresión contra las demás de los Estados miembros. Artículo 15. Los Estados miembros les comprometen a no admitir en sus territorios ninguna actividad o ninguna organización que atente a la seguridad o a la integridad territorial de cualquiera de ellos o de su régimen político. Los países miembros tienen la libertad de firmar entre ellos o con otros estados conjuntos de estados cualquier acuerdo que no entre en contradicción con las disposiciones de este tratado. Artículo 17. Los otros estados de la nación árabe o de la comunidad africana podrán asociarse a este tratado si los países miembros aceptan esta asociación. Artículo 18. Las disposiciones de este tratado podrán enmendarse a propuesta de uno de los estados miembros. Las enmiendas entrarán en vigor una vez aceptadas por todos los Estados miembros. Artículo 19. Este tratado entrará en vigor después de su ratificación por los Estados miembros, con arreglo a los procedimientos usuales en cada Estado. En una plática que tuve con Daniel Efrén Morales, licenciado en Estudios Internacionales y maestro en Ciencias Sociales, concluimos lo siguiente. Ventajas competitivas. La unión aduanera le permitiría a los países de la UMA proyectarse como uno de los mercados subregionales más importantes de África, como ECOWAS y la Comunidad para el Desarrollo de Sudáfrica, SADC. Una mayor cooperación y entendimiento en materia de política exterior le permitiría a los miembros de la UMA poder negociar con mayor capacidad frente a la Unión Europea, específicamente con Francia, quien ha sido históricamente su principal socio. Desventajas. Teóricamente, hay una unión entre los países del Magreb árabe, pero en la práctica, frecuentemente, cada uno de los países lleva sus relaciones internacionales de manera independiente y autónoma. El poco desarrollo institucional, buena estructura de gobierno regional de la UMA. Fortalezas. Su estratégico posicionamiento geopolítico por sus cercanías con Europa y Medio Oriente. Oportunidades. Por el posicionamiento geopolítico, la UMA está en posibilidades de desarrollar mayores vínculos con la Unión Europea que deriven en programas sociales, programas educativos, apoyos a la salud, etc. Inversiones, infraestructura, investigación y desarrollo, etc. Y promoción al comercio. Amenazas. Que la UMA no logre generar los suficientes vínculos de interdependencia con los países de Europa y las principales potencias del mundo y quede relegada, al igual que el resto de África, en la construcción del orden internacional del siglo XXI. Muchas gracias por su atención, espero les haya gustado.